Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado que algunas personas son unos excelentes comunicadores? ¿Te has preguntado cuál es el éxito de los mejores vendedores? ¿Tienes un negocio y quieres mejorar tus ventas? Mi nombre es Leonardo Jiménez y en este curso de comunicación aprenderás cómo ser un excelente comunicador, cómo lograr cerrar la mayor cantidad de ventas posible y qué aspectos debes tener en cuenta para mejorar las ventas de tu negocio. En este curso aprenderás qué es comunicación asertiva, cómo se aplica la comunicación asertiva en las ventas y cómo aplicar la comunicación para poder vender más en marketing digital. Antes de continuar, te quiero comentar que en la descripción de este video vas a poder encontrar un libro en PDF que te va a ayudar a mejorar tus habilidades comunicativas y que es indispensable para el avance de este curso. Adicionalmente, justo debajo también vas a poder encontrar un curso de emprendimiento que te va a ayudar a cómo poder estructurar un plan de negocios, qué herramientas debes tener en cuenta y tenerlo todo listo antes de poner tu idea de negocio en marcha. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y escríbeme en los comentarios cuáles son las dudas o inquietudes que tienes a lo largo de este curso. Pero tranquilo, eso lo puedes hacer justo después de que termines de ver este video. La comunicación. Vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que hace único a un gran comunicador? Saber expresarse, Tener un buen conocimiento para poder comunicar el conocimiento que tiene. saber captar la atención de los demás. Emilia también nos dice el lenguaje es muy importante. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Sí, estas cositas que ustedes mencionaron como la conexión, el lenguaje, la actitud es la confianza también, ¿no? El conocer el tema es fundamental. Cuando nosotros vamos a hablar sobre qué hace un gran comunicador y ustedes también pues analicen y realicen esta autoevaluación, ¿qué tan buenos comunicadores son ustedes? Porque en el área de ventas esta es una habilidad fundamental, el saber comunicar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos a las demás personas. Aquí surge nuevamente otra interrogante. ¿Qué es la comunicación? Para ustedes, ¿qué es ese concepto? Interactuar con una persona, interactuar con diferentes personas. La comunicación, pues creo yo que podría ser como ese aspecto que tiene uno de poder transmitir alguna información a las demás personas. Emilia nos dice transmisión de información. Entonces, bueno, yo les voy a dar una definición. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión o el intercambio de mensajes entre un emisor, si lo ponemos en este caso en contexto, el emisor sería yo, y un receptor, en este caso hay varios receptores que son ustedes. Entonces, en este momento, este es el proceso de comunicación, cuando estamos intercambiando información. Y si ustedes se dan cuenta, la comunicación no se da únicamente en una dirección, es decir, no solo les hablo yo y ustedes me escuchan, sino que ustedes también me están proporcionando información. Entonces, va en ambas direcciones. ¿Para qué creen ustedes que nos puede servir la comunicación? Para estar enterado de sucesos. Para transmitir un mensaje. Bueno, la comunicación sirve para transmitir de pronto, en este caso, todo el conocimiento que tenemos para poder asesorar mejor al cliente. Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos de la comunicación? Miren, nosotros cuando estamos realizando este proceso de comunicarnos con las demás personas, debemos tener presente que hay siempre un emisor y un receptor, ¿no? El emisor es el que emite o proyecta el mensaje o la información y el receptor es quien la recibe, receptor u oyente. También encontramos un canal, el canal a través del cual se transmite la información. De pronto, nosotros lo primero que pensamos es hablar, ¿no? Porque eso es como lo que tenemos, lo que desarrollamos o con lo que trabajamos constantemente la mayoría parte de nuestro día a día. Pero también encontramos diferentes canales a través de los cuales podemos enviar información y recibir información, como por ejemplo el correo electrónico, el internet, las aplicaciones y las redes sociales a través de las cuales nosotros enviamos y recibimos información. También lo podemos hacer a través de, la llamada telefónica, lo podemos hacer de manera escrita por cartas. Hoy en día pues hay muchísimos canales a través de los cuales podemos realizar este proceso de comunicación. Entonces, el canal es otro elemento fundamental. También encontramos el mensaje, que es básicamente la información que vamos a transmitir y para ello necesitamos determinar o establecer el lenguaje. Es importante que ese mensaje que nosotros vayamos a transmitir se hable siempre en el mismo idioma o en el mismo lenguaje
tanto para la persona que lo emite como para quien lo recibe. Porque de pronto a veces enviamos información, pero no sabemos si estamos hablando el mismo idioma o estamos pensando lo mismo, o si de pronto nosotros queremos decir algo con nuestra cabecita, nuestra mente, pero cuando vamos a hablar, no sé si a ustedes les haya pasado, que a veces como que las palabras no fluyen, ¿no? Y lo que pensábamos decir era una cosa, pero lo que terminamos diciendo fue otra. Entonces, el mensaje es muy importante y el lenguaje que vamos a utilizar para transmitir esta información. El último elemento, y que también es importantísimo, es el contexto. El contexto son los factores o los antecedentes que se dieron para que se presentara esta comunicación. En esta parte del contexto les quiero poner un ejemplo de lo que suele suceder constantemente, estoy seguro que a ustedes les habrá pasado en algún momento, y es la situación en la cual uno va pasando por la calle o en algún centro comercial y ve que va el papá o la mamá con su hijo. Y entonces van así buenamente y el papá o la mamá empiezan a gritar a ese niño, ¿no? Y empiezan a maltratarlo y lo zarandean, ¿no? Eso lo cogen de la ropita y le dicen, ande, chino, hijo de madre, y le pegan y lo pellizcan. Y lo primero que uno piensa es, ay, pobrecito el niño, pobrecito, no le pegue, no lo trate así, no lo grite, no lo maltrate, señor, no haga eso. Y a veces se da la situación en la que la gente genera esa presión social. Resulta que en este momento el papá o la mamá del niño como que tratan de disimular el mal genio y el enojo que tienen porque algo sucedió con el niño. Nosotros no sabemos qué fue, pero algo sucedió. Entonces el papá como que voltea a mirarlo a uno y como que le sonríe, ¿no? Y como que entre los dientes dice, sí, gracias, sí, ay, sí, ya pobrecito el niño. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí no tenemos en cuenta el contexto y posiblemente empezamos a emitir juicios de valor. Empezamos a decir, es que es un mal papá, terrible esa muchacha, terrible ese señor, imagínese pegándole a ese pobre niñito, póngase con alguien de su tamaño, ¿no? Empezamos como a pensar y a criticar a las personas sin saber qué fue lo que pasó. No estamos en contexto. Y resulta que si de pronto nosotros nos pusiéramos en los zapatos de esa persona, nos daríamos cuenta que posiblemente unos minutos antes el papá le pudo haber dicho al niño, mi vida, vámonos, ya tenemos que irnos para la casa, y el niño de pronto, la niña le dijeron, papi, mami, yo quiero comprar eso, yo quiero ese chocolate, o yo quiero ese juguete, y el papá posiblemente le dijo, no, mi amor, no podemos, hoy no se puede, hoy no tengo plata, ya tienes muchos juguetes, no te puedo comprar todo lo que tú quieres, y posiblemente el niño le hizo pataleta y lo presionó hasta que finalmente el papá o la mamá estallaron y finalmente pues llegamos nosotros y presenciamos esa escena, ¿no? Entonces ese es el contexto, el saber el por qué se dan las situaciones o el por qué sucede o el por qué las personas reaccionan de determinada manera. En la comunicación es muy importante tener presente este contexto, el saber qué es de lo que estamos hablando para poder opinar y poder tener la información clara. No sé si ustedes sabían, pero el inconsciente, nuestra cabecita, nuestro cuerpo, nos delata cuando estamos hablando. Nosotros podemos de boca para afuera decir una cosa, decir estamos bien, estamos espectacular, pero si por dentro nos sentimos mal, si estamos enojados, si estamos deprimidos, si estamos asustados, posiblemente nuestro cuerpo sí nos va a delatar, a pesar de que nosotros con las palabras digamos, no, yo estoy bien, pero posiblemente si yo estoy sintiendo otra cosa, mi cuerpo me va a delatar. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se dan esas situaciones? No sé si a ustedes les haya pasado a veces también que de pronto están con su pareja en la casa o en el apartamento o en algún lado y de pronto ustedes se van para el baño y dejan el celular por ahí encima, ¿no? Lo dejan por ahí pagando encima de la cama, encima del escritorio, en algún lado, y ustedes se van al baño, ¿no? Y entonces la pareja coge el celular y lo empieza a revisar. Y lo revisa y lo deja tal cual como lo había dejado uno, ¿no? En el mismo ángulo y todo. Entonces, cuando sale uno del baño, resulta que lo están mirando feo, ¿no? Lo están mirando mal, ¿no? Serios, ¿no? Secos. Y uno le dice, mi amor, ¿estás bien? Y en el caso de las niñas, ¿qué es lo primero que le dicen a uno cuando están de mal genio? No me pasa nada, yo estoy bien, pero serias, ¿no? No, nada, estoy bien. Y entonces Luisa dice, sí, normal, pero uno sabe que están de mal genio. Uno no le dicen a uno con las palabras que están bravas, pero uno sabe que algo no está bien, ¿no? Porque el ambiente como que se siente tenso, ¿no? Uno como que le empieza a recorrer por acá un escalofrío. Entonces uno como que dice, ve, aquí está pasando algo raro, ¿qué pasaría? Pero uno todavía no se ha dado cuenta que le revisaron a uno el celular porque el celular está tal cual como uno lo dejó. Entonces, bueno, ya les voy a explicar por qué sucede eso. Entonces, bueno, eso es algo importante en la comunicación, que sin decir palabras, nuestro cuerpo expresa bastante. Y para ello, bueno, aquí ya entran en juego los tipos de comunicación.
que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que utilizamos cuando expresamos la información a través de nuestras palabras, articulando nuestros pensamientos y proyectándolo con nuestras palabras. Es lo que se conoce como el lenguaje y es, pues digamos que en el caso de todos los seres vivos que hay en el planeta, somos la única especie que lo ha podido desarrollar. ¿Esto qué nos permite? Nos permite entablar conversaciones, desarrollar diferentes tipos de metodologías de información, de comunicación, como las entrevistas. También podemos escribir libros. Bueno, si ustedes, no sé si recuerdan el último libro que leyeron, cuando uno lee, uno empieza a imaginarse todo lo que lee, ¿no? Uno empieza como a proyectarse, uno como que siente que flota cuando está leyendo un libro que es buenísimo, que a uno le gusta. Empieza uno a leer y se empieza a imaginar los personajes, se empieza a imaginar las características. Si en el libro nos dicen, no, es que era una doncella de cabello largo, de una cabellera frondosa, de ojos verde esmeralda, con unos labios rosaditos, entonces uno se empieza a imaginar todo eso en su cabecita, ¿no? Cada uno se le imagina a su manera, pero el lenguaje o la comunicación verbal es tan importante que miren lo que sucede, ¿no? Nos lleva a imaginarnos cosas que no existen. Entonces, en los libros también se utiliza la comunicación verbal. En las cartas, aunque, bueno, hoy en día ya no se utilizan tanto las cartas, pero anteriormente, pues las cartas de amor, las cartas, bueno, por ejemplo, cuando nos van a contratar, llega la carta de que nos aceptaron, o en la universidad, la carta de que a uno le generan emociones, ¿no? A través de las palabras. O al contrario, cuando le llega a uno la carta de que no, que lo echaron de la empresa, pues también, la emoción es todo lo contrario, ¿no? Uno dice como que, hijo, madre, embarrada. En los correos electrónicos lo usamos también constantemente en el celular, WhatsApp, en las redes sociales, ¿no? La utilizamos constantemente para expresarnos libremente en Twitter, en Facebook, en Instagram. Cuando publican algún meme con el que nos sentimos identificados, etiquetamos a la persona con la que sentimos esa afinidad, esa empatía con ese mensaje. Entonces, que también hay otro tipo de comunicación. Entonces, miren la importancia de la comunicación verbal y que utilizamos constantemente. Bueno, ese es el primer tipo, ¿no? Las palabras, la parla que llaman. Y luego encontramos la comunicación no verbal. Esta es la que nos delata. Aquí es donde vamos a identificar el por qué, a pesar de que nuestra pareja, novia, nuestra esposa nos dijo que estaba bien, cuando le preguntamos que si algo le pasaba y sentimos que no estaba bien, que algo está mal, es por esto. Miren, aquí en la comunicación no verbal intervienen los siguientes procesos. Los gestos de nuestro cuerpo, los gestos de nuestra cara, de nuestro rostro, los que utilizamos con nuestras manos, también las miradas. Uy, las miradas delatan bastante. Nosotros somos muy expresivos con las miradas. Hay muy pocas personas que son como muy parcos, pero por lo general con los ojos decimos muchísimas cosas. También la postura de nuestro cuerpo es muy importante. Si estamos erguidos, si estamos parados derechitos o si estamos jorobados, ¿no? Si estamos jorobados, como que también eso dice muchas cosas de la persona. Si de pronto estamos relajados también, ¿no? Si estamos allá en la casa escuchando al profe hablar así, recostados en la cama, uno dice, qué rico, ¿no? Qué chévere. Entonces, eso demuestra que estamos relajados. También de pronto, no sé si a ustedes les haya pasado, si recuerdan alguna entrevista de trabajo o su primera entrevista de trabajo, en la cual uno, por lo general, en las entrevistas de trabajo, uno llega como asustado, uno llega como encogido de hombros, uno llega como, y con las manitos así como rogando que le den a uno el trabajo de manera inconsciente, uno llega, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, señor, buenas tardes, y saluda uno a todo el mundo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo está? Y entonces lo hacen a uno ingresar al sitio de la entrevista. Y uno peor se asusta, ¿no? Uno como que se sienta y no sabe cómo acomodarse, como que la silla no le cuadra, como que algo pasa. Entonces, con la postura, pues estamos demostrando que tenemos miedo. Con las manitos cruzadas, estamos implorando que por favor nos vayan a decir que sí, porque ya estoy cansado de pasar hojas de vida y en ningún lado me llaman. Entonces yo digo, sí, por favor, Diosito, de manera inconsciente, que me contraten. Entonces, a pesar de que no decimos nada, miren que hasta el momento no he dicho nada con las palabras en la entrevista de trabajo, pero nuestro cuerpo está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y de hecho, precisamente por eso, no sé si ustedes han notado que cuando uno le tiene miedo, por ejemplo, a un perro bravo, a pesar de que uno venga lejos, pero uno sabe que está el perro bravo por allá, o los perros bravos, uno como que se empieza a asustar, ¿no? Uno como que empieza a sudar frío. Y a pesar de que uno trata de irse con cautela, algún perro lo detecta a uno y no sabemos por qué, y empiezan a ladrar y se nos botan, ¿no? Entonces se nos botan a mordernos, a ladrarnos, y uno sale corriendo. Entonces, eso es precisamente porque nuestro cuerpo, nuestro lenguaje no verbal, dice muchas cosas. Nuestro cuerpo empieza a sudar, a segregar hormonas, y bueno, eso ya es un proceso químico, biológico, que los animalitos lo detectan, ¿no? Así como dice el dicho, el miedo se huele. O
se huele el miedo cuando esta postura, las posturas, el movimiento de nuestras manos, de nuestro cuerpo, de nuestro rostro, juega un papel muy importante en la comunicación. También, bueno, hoy en día lo podemos ver que el lenguaje no verbal lo utilizamos con esos emoticones, incluso con los stickers que utilizamos en la comunicación diaria, ¿no? Como que hacemos una mezcla entre la verbal y la no verbal cuando estamos escribiendo, porque de pronto vamos a darle una noticia mala a alguna persona o queremos pedirle algún favor o algo, o cobrarle a alguien algo. Queremos decir algo que de pronto no se va a recibir bien a primera vista, pero si le ponemos el miquito, el que está haciendo así, el emoticón de los miquitos, el que se tapa los ojos o el que se tapa la boquita, automáticamente le cambia el tono al mensaje. Y bueno, sobre todo en WhatsApp o escribiendo textos en celular, hoy en día eso también se presta para muchos malos entendidos, porque nosotros ahora le pusimos tono a los mensajes, ¿no? Y si no los acompañamos de estos memes, de estos emoticones, difícilmente vamos a transmitir el mensaje adecuadamente. De pronto estamos hablando con un amigo, con una amiga y de pronto esa persona lo toma mal, ¿no? De pronto yo le escribo a mi novio, hola amor, ¿cómo estás? Y mi novio no me contesta y entonces yo digo, ve, este tonto, ¿por qué no me ha contestado? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado? Y entonces como que empieza a subir la presión, ¿no? Y no me contesta, ¿no? Y pasa un tiempito y no me contesta. Y digo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás ocupado? Ya no soy importante para ti. Entonces empiezan a regar por el celular. Y resulta que es que de pronto el novio estaba por allá en el baño haciendo chichi o popó y finalmente pues por eso fue que no le pudo contestar y cuando salió pues miró allá ese reguero de mensajes. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque nosotros mismos le empezamos a asignar ese tono a los mensajes. Y de cierta manera, estos emoticones nos ayudan a dar ese lenguaje no verbal, pero escrito. También, bueno, las expresiones faciales, corporales, todo esto hace parte del lenguaje no verbal. Bueno, ahora, les quiero hacer una pregunta ya después de que hablamos todo esto. ¿Ustedes creen que los hombres y las mujeres se comunican igual? No. No. ¿Cómo se comunican los hombres y cómo se comunican las mujeres? Las mujeres son más dicharacheras, más expresivas, los hombres somos más introvertidos. Claro, pienso lo mismo. Las mujeres somos más gestosas, hablamos con Sí, gestos, da. con la expresión corporal. Hay veces no necesitamos ni hablar, ya con la expresión lo decimos todo, entonces somos como más como cómicas, no sé. Sí, efectivamente, nos comunicamos diferente, ¿no? Los hombres no sabemos realmente expresarnos, no sabemos expresar nuestras emociones. Las emociones no se nos dan tanto como las niñas, como las mujeres. Si ustedes lo analizan, miren, ¿qué pasa? Retomemos el caso por allá de cuando, el caso del celular, ¿no? Nosotros resulta que dejamos el celular y resulta que la mujer se dio cuenta que estaba revisando el celular y entonces se dio cuenta que una muchacha le estaba escribiendo, ¿no? Pero que la muchacha no tenía nombre de muchacha, sino que era Juan Mecánico, tenía un nombre totalmente diferente. Entonces dejó el celular ahí y por eso estaba brava. Y entonces ellas no lo dicen en el momento, ellas no dicen, ay, no, mira que encontré tal mensaje en el celular, ¿quién es esa hija? No, nada. Ellas lo van aguardando, ellas saben controlar sus emociones, no es como uno. Ellas lo van guardando para botarlo en el momento en el que uno esté, mejor dicho, en el que lo puedan coger a uno con más desprevenido, ¿no? Con los calzones abajo. En cambio, en el caso de los hombres, no. En el caso de nosotros los hombres, nosotros sí somos más impulsivos porque no sabemos manejar nuestras emociones, no sabemos expresar nuestro cuerpo, ¿cierto? No sabemos controlar lo que hacemos con nuestro cuerpo y lo primero que hacemos es que si encontramos no a Juan Mecánico, sino a Mónica esteticista, pero resulta que Mónica esteticista le estaba mandando fotos y emoticones por allá de otra cosa, entonces uno mira el celular y uno sí sale, y cuando sale allá del baño uno está ya parado así, ¿no? Con los brazos cruzados, ¿no? Y esta es una postura que demuestra que uno está a la defensiva, cuando uno está de brazos cruzados, ¿no? Con el ceño fruncido, ¿no? De pronto, no sé si, bueno, con mis cejas sí se nota porque son grandes, está uno así como mal genio, ¿no? Y le dice uno, ¿qué? ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese man que le está escribiendo? Y empieza uno como a manotear, ¿no? Y uno no sabe qué hacer con el cuerpo. Entonces uno explota inmediatamente porque uno de hombre no sabe controlar su lenguaje corporal ni sus emociones. Entonces estallamos fácilmente. En el caso de las niñas, no. Las niñas sí, ellas lo van guardando, ¿no? Y lo dejan así pasar. Uno dice, ay, pues me dijo que no estaba de mal genio, pues ya con eso me basta y me sobra. Y uno sigue por allá haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Sigue uno mirando la tele, viendo el fútbol, jugando algo en el celular.
Y unos días después, cuando uno está por allá desprevenido y ya se le olvidó que estaba de mal genio, porque ellas tienen la habilidad de seguir como si nada pasara, ¿no? Siguen a uno tratando bien, claro, mi amor, mi vida, te pongo, te traigo, te hago. Pero realmente cuando uno está por allá desprevenido, está uno por allá manejando, o está uno por allá arreglando algo en la casa, doblando la ropa, lavando la loza, cuando uno está por allá haciendo sus quehaceres diarios, le botan el bombazo, ¿no? ¿Y quién es Juan Mecánico? Y entonces uno como que, uno de hombre no sabe, ¿no? No sabe qué hacer. Y aquí es cuando nos delata el lenguaje corporal, porque uno se pone todo nervioso porque uno sabe que Juan Mecánico no es Juan Mecánico y que ya lo pillaron. Entonces uno empieza a ponerse nervioso, ¿no? Y uno como que no hace contacto visual. Uno dice, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué? Y empieza uno como a dudar y a temblarle la voz, ¿no? Y empieza uno como a hacer otras cosas, procura no hacer contacto visual porque sabe que si hace contacto visual, perdió. Entonces empiezan a indagarle más a uno, y pues realmente uno de hombre no sabe manejar su lenguaje corporal, no sabe manejar sus emociones, y finalmente pues termina uno delatando todo, ¿no? Y ellas ya lo saben, simplemente están esperando es que uno tenga la valentía para confirmarles lo que ellas ya saben, ellas ya lo sabían desde hace mucho rato. Entonces, la diferencia de las niñas, que cuando uno les pregunta, ellas no se asustan, ellas impecables, ¿no? Ellas muy confianzudas, ¿no? Lo miran a uno a los ojos, le dicen las mentiras así, diciéndole a uno a los ojos, ¿usted qué me está queriendo decir? ¿No? Esa es la frase típica con la que le voltean a uno la sartén y toman ellos el mango de la situación. Entonces le dicen a uno, ¿usted qué me está queriendo decir? Y aquí uno como que se cuestiona, ¿no? Porque uno no sabe qué hacer, porque uno no sabe si ponerse de mal genio o sentirse como un tonto porque sí le está diciendo lo que le quiere decir, pero que no es capaz de decírselo. Entonces, ahí como que automáticamente lo desarman a uno y pues, bueno, finalmente ellas se salen con la suya, ¿no? Utilizan siempre la carta de jugarse la parte emocional porque saben que uno no sabe cómo controlar ese tipo de cosas. Y finalmente, pues bueno, aquí en la comunicación, en este sentido, nos ganan las mujeres. Siempre desde niñas han tenido como que esa ventaja, ¿no? Porque a uno de hombre de niño le dicen, si se cae o si se golpea, le dicen, papito, usted no llore, usted es todo un varón, usted no puede llorar, eso es para las niñas. Eso es lo que le dicen a uno. Pero a las niñas, ¿qué les dicen? A ellas sí les dicen todo lo contrario. Ay, mi amor, te caíste bien, mi vida, mi princesa, mi cielo, mi amor, ay, ve, yo te sobo, sana, que sana, culito de rana. Entonces, a ellas desde niñas sí les dicen, tranquila, llore, exprésese, manifieste sus sentimientos. Y en el caso de los hombres, no, a nosotros nos cohíben desde niños. Entonces, como no sabemos expresarnos, pues finalmente a futuro repercute. Y miren la diferencia, por ejemplo, de cuando la pareja hombre-mujer termina, ¿no? O tienen sus discusiones. En el caso de las niñas, ellas van y llaman a sus amigas y todas llegan allá, ¿no? Y empiezan allá a despellejar a ese pobre hombre, empiezan a tratar de subirle la moral a su amiga, ¿no? Y vámonos de rumba y vámonos de farra y eso, mejor dicho, todas se ponen bien lindas y hermosas y se van de farra y se van a comer y, mejor dicho, entre todas se van apoyando emocionalmente, ¿no? Y ellas pueden hablar de sus penas, pueden llorar, pueden sufrir y no pasa nada. Eso es muy normal. Pero ¿qué pasa con nosotros los hombres? Muchachos, ustedes cuando se reúnen con sus amigos después de que terminan con sus novias, ustedes les dicen a sus amigos, ay, venga, es que terminé con mi novia, me siento mal, ¿puedo llorar? ¿Qué opinan? No, tú que eres bobo, que vas a llorar por ella que nada, vamos y buscamos otra. Ir a buscar reemplazo. No, que vas a llorar, vámonos a tomar, vamos a conseguirte otra novia. Tengo una amiguita. Exactamente, uno no puede porque está mal visto que uno de hombre llora y sufre por una muchacha, por una mujer. Entonces uno no sabe qué hacer con eso, uno simplemente se lo tiene que guardar, uno empieza a guardar por ahí todo eso, ¿no? Empieza a guardar todo eso. Y entonces, aquí es donde empiezan a darse esas grandes diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Porque uno no puede decirle a los amigos, uy, no, es que me siento mal por una mujer, estoy enamorado y quiero llorar, porque ahí mismo los hombres se la empiezan a montar, ¿no? Se la empiezan a velar. Entonces, ahí precisamente radica parte del por qué nos comunicamos de manera diferente. Bueno, de estos dos tipos de comunicación que les estaba hablando anteriormente, de la verbal y la no verbal, se derivan estos tres tipos de comunicación adicionales: la kinésica, la prosémica y la paralingüística.
Esos nombres son un poquito raros, pero ya les voy a explicar de qué trata cada uno de ellos y cómo ustedes lo pueden utilizar a su favor. Bueno, el primero de ellos, la kinésica. El término kinésica proviene de la raíz griega cinética, que al español coloquial, al lenguaje que utilizamos hoy en día, traduce movimiento, es decir, el movimiento de las cosas, y pues por lo mismo recibe el nombre de comunicación o de lenguaje corporal, es decir, el movimiento que utilizamos con nuestro cuerpo, o la forma de comunicarnos a través de los movimientos de nuestro cuerpo, de todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Porque de pronto en el colegio y en el jardín le enseñan a uno, bueno, de por sí casi que en todo el sistema educativo, le enseñan a uno es a pensar y a memorizarse las cosas, y entonces la cabecita es la que aprende, ¿no? Y adquiere todos esos conocimientos, pero el cuerpo casi que todo el tiempo está ahí quieto, está inmóvil. Y realmente el cuerpo es el que más comunica. Entonces, ese es el famoso lenguaje corporal, el lenguaje que utilizamos con nuestro cuerpo. Bueno, para este tipo de comunicación, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Miren, ustedes en pantalla están viendo una muchacha que está con 6 fotografías en posiciones diferentes, ¿no? Tiene gestos, movimientos diferentes. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, en la fotografía número 1, ¿cómo creen ustedes que se está sintiendo esa muchacha? Está seria. Está seria, analizando. Está seria, ¿cierto? Ahí encontró, sí, María Isabel. Como algo molesta. Ahí encontró los mensajes de Juan Mecánico. Luisa nos dice, está enojada. Ahora, en la segunda imagen, ¿qué creen ustedes que está sintiendo? ¿O qué es lo primero que ustedes piensan cuando ven esa imagen? La número 2. Está feliz. En la número 3, ¿qué siente o qué piensa? Como que la agarraron fuera de base. Sorprendida. En la número 4. Confundida, confusa. Bueno, vamos con la número 5. ¿Qué nos está expresando en la número 5? Feliz. Como aprobado. Y en la número 6, Desesperada. Dolor. ¿Cómo desesperada? desesperada. Decepcionada, diría yo. Decepcionada, ¿cierto? Ahí a ella le pillaron el Juan Mecánico en el celular de ella, ¿no? Uy, madre, me pillaron. Sí, sí. Bueno, entonces, miren, la comunicación kinésica es eso que acabamos de hacer. Miren que a pesar de que es una imagen, no nos está hablando la muchacha, con sus gestos nos está diciendo muchísimas cosas. Nos está diciendo que está seria, que está feliz, que está sorprendida, que está anonadada, que nos está dando la aprobación o que está asustada, que le preocupa algo. Entonces, miren que sin tener que mencionar o pronunciar, sin tener que pronunciar una sola palabra, nos está diciendo muchísimas cosas. Entonces, vea que nuestro cuerpo habla más que las palabras, nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestra postura. Influye bastante en el mensaje que estamos transmitiendo. Ahora, bueno, les quiero contar el por qué científicamente sucede esto. Un estudio que se llama Decodificación de Comunicaciones Inconscientes, que se publicó en la revista de Personalidad y Psicología Social hace unos años, hablaba sobre cómo influye la comunicación en nuestro cerebro. Y ellos evaluaron 3 variables, tres factores principales. Ellos evaluaron la importancia del lenguaje corporal, la de la entonación verbal y el lenguaje verbal, es decir, ya las palabras, el lenguaje verbal que utilizamos. Y miren los porcentajes de lo que dio. Ellos, después de ese estudio, y no solo este, sino que se han hecho varios y todos apuntan a lo mismo, al hecho de que dentro de la comunicación, a la hora de transmitir el mensaje, el lenguaje o el factor que más influye para que el mensaje llegue correctamente es el lenguaje corporal. Tiene un 55% de importancia, seguido de la entonación verbal con un 28% y finalmente las palabras, es decir, el lenguaje verbal con un 17%. Miren que el que más pesa a la hora de transmitir la información es el lenguaje corporal. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestros gestos, el movimiento de nuestras manos, nuestra postura. Luego le sigue la entonación verbal, que es la velocidad o el tono con el que hablamos. Esto también influye bastante. Estas dos cosas. Y aquí ya les voy a explicar el por qué. Resulta que biológicamente nosotros, desde que existieron los primeros seres humanos, en esa época no había un lenguaje desarrollado como lo hay hoy en día, ¿no?
en esa época no existía el lenguaje verbal, un idioma como tal estructurado, sino que en ese momento las personas o los primeros seres humanos se tenían que comunicar, era con su cuerpo y con los gestos, ¿no? Cuando venía un depredador era con gritos y con movimientos y saltaban y se movían y se expresaban y con los gestos. El tono de voz, ¿no? Dependiendo del sonido que emitían ellos, pues uno sabía si la tribu está en peligro o no, o si de pronto se acercaba un cazador o no, o si querían expresar alguna emoción o alguna sensación. Entonces, de allí la importancia del movimiento o el lenguaje que se utiliza a través del cuerpo, del movimiento del cuerpo, y la entonación verbal también influye bastante. La entonación verbal, ¿por qué? Porque resulta que también hay estudios que han demostrado que, y esto se utiliza bastante en el marketing, el hecho de que nosotros, cuando estamos expuestos a un entorno que maneja siempre el mismo ambiente, que todo es constante, que como que se maneja siempre la misma velocidad de las palabras o el mismo tono, después de unos segundos o después de unos minutos, el cerebro como que se aburre y empieza a divagar, empieza a pensar en otras cosas. Y por esto, cuando estábamos en el colegio, encontrábamos a esos profesores que como que nos arrullaban cuando nos estaban hablando, ¿no? Que nos empezaban a hablar, la biología marina, la célula tiene determinados componentes. Y entonces uno con el tiempo como que empezaba a cabecear, ¿no? Y empezaba uno a llamar al profesor así cabeceando. Y entonces ya se despertaba uno, era cuando el profesor le pegaba durísimo al escritorio porque nadie le estaba poniendo cuidado. Entonces, ¿qué pasaba cuando el profesor hacía duro con la palma y le pegaba al pupitre o al tablero? Automáticamente todos como que se despertaban y uno decía, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, profe, 5 por 5 son 10. Entonces, empezaba uno como que uno no sabía qué hacer porque el ambiente le decía a uno que tenía que reaccionar y el cerebro se activaba. Y eso es algo también muy similar que nos sucede cuando, no sé si ustedes recuerdan algún momento en el que ustedes hayan estado por allá en su cama, recostados con el celular chateando o escuchando música por allá en algún momento y ya están como a punto de dormirse, ¿no? Y están así ya como entrecerrando los ojitos, calmados, relajados, y por allá en el fondo del cuarto se mueve algo. O por allá en la cocina suena una olla o suena algo por allá que se mueve. La primera reacción que tenemos nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Ustedes están ya tranquilos y algo suena o algo se mueve por allá. Moverse de forma repentina. Nuestro cerebro nos dice, uy, papito, póngase pilas porque algo está pasando. Entonces el cerebro se activa. El cerebro se activa porque le manda señales de que algo raro está pasando, ¿cierto? Que algo anormal está sucediendo. Y eso se conoce como la rotura del patrón. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un ambiente y sucede algo que rompe ese patrón, el cerebro se activa, se estimula y se concentra. Entonces, en la comunicación, esto juega un papel muy importante para que nos entiendan y escuchen bien lo que le queremos decir a las otras personas, o lean bien o podamos transmitir bien ese mensaje. Aquí podemos jugar con la velocidad de las palabras para llamar la atención de las personas. La velocidad, es muy importante que cuando estemos hablando con alguien, cuando estemos transmitiendo el mensaje, cambiemos la velocidad de las palabras. Y no sé si ustedes lo hayan notado, pero a medida de que yo les estaba hablando, yo les cambio la velocidad de las palabras. A veces les hablo un poco más rápido cuando les estoy explicando algo y hago pausas, y de pronto empiezo a hablar un poco más lento, empiezo a hacer pausas y les hago énfasis en algunas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo les estoy a ustedes realizando todos estos cambios, ¿no? De velocidad, de tono de voz, entonces el cerebro empieza como, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y allí es donde encontramos a los grandes comunicadores, a los que saben hacer uso de estos elementos. Y sobre todo en el proceso de ventas, es muy, muy importante que cuando estemos frente al cliente, hagamos uso de todas estas cositas. Por eso hoy en día vemos que los youtubers y los influenciadores son tan exitosos, porque no sé si ustedes hayan visto que en los videos que ellos generan, ellos crean, ellos cambian de voz, hacen movimientos, gritan, lloran, se mueven aquí, se mueven allá, aparecen por allá en el fondo y luego adelante y empiezan a hablar fuerte y luego suavecito. ¿Y por qué han tenido tanto éxito? Han tenido éxito precisamente por esto, porque ellos de pronto de manera empírica no son conscientes de que eso juega a su favor,
ese es el por qué las personas se conectan tanto con los contenidos de este tipo de personas, porque ellos están cambiando constantemente el ambiente y mantienen al cerebro conectado con el contenido o con el mensaje que les están transmitiendo. Entonces, la entonación verbal es el segundo aspecto. Y finalmente, pues bueno, ya encontramos las palabras, que es la articulación del lenguaje, de las oraciones, de que tenga una estructura, el idioma y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí es muy importante pues también las palabras, pero dentro de los 3 elementos es el que menos pesa. Y por eso, cuando le preguntamos a nuestra novia que si está bien y nos dice así seria, no, normal, el tono de voz nos está diciendo que no está bien, que está de mal genio. Su postura nos está diciendo que está a la defensiva y que algo malo le está pasando. Y allí es donde se siente ese ambiente tenso. Y por eso es que nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, nuestro cerebro nos dice algo malo está pasando. Pilas, porque algo malo está pasando. Entonces, aquí ese es el por qué nosotros, en el caso de esta situación, detectamos que esta mujer no está bien, que algo le está pasando y es algo malo. Malo. Y uno se va tranquilo porque uno es como más relajado y más básico y uno como que dice, yo me concentro en otra cosa y me distraigo. Pero en el fondo uno sabe que algo malo está pasando y que está de mal genio. Bueno, esa sería entonces la comunicación kinésica. ¿Cómo te ha parecido el tema hasta ahora? Si te ha parecido interesante y te ha servido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video. Adicionalmente, en el primer comentario de este video vas a poder encontrar mis redes sociales y el sitio web de gcoreacademy.com, en donde vas a poder encontrar información, noticias, artículos, casos de estudio y muchas cosas más que te van a ayudar a ampliar tus conocimientos, todo lo relacionado con administración de empresas, marketing digital, técnicas de ventas y emprendimiento. Segundo tipo de comunicación, la comunicación prosémica. La palabra prosémica proviene del latín proximus, que traduce al castellano cotidiano, al latino cotidiano, cerca y como máximo. ¿Y esta para qué nos sirve? Bueno, esta comunicación nos sirve para describir las distancias medibles entre las personas mientras están interactuando. Este es el famoso espacio personal que tenemos nosotros. ¿Sí se han dado cuenta que todos tenemos como una burbujita que es nuestro espacio personal? Cuando alguien se nos acerca, uno como que dice, uy, quieto, ahí está bien, no se me acerque tanto. De pronto no lo decimos con las palabras, pero nuestro cuerpo sí él nos delata, ¿no? Y uno como que se echa hacia atrás. Cuando es una persona que de pronto no es de nuestros afectos. Pero cuando es una persona que sí como que nos cae muy bien o que nos atrae, es al contrario, ¿no? Uno como que le pique el ojito y le dice, ay, venga, acérquese otro poquito. Entonces, esta comunicación prosémica es la que nos permite, a través de las distancias que manejan las personas cuando están interactuando, saber qué tan cercanas o qué tan lejanas son estas personas. Esta básicamente pues lo que nos dice es cuál es la percepción del propio espacio físico de los seres humanos, de cómo manejan su intimidad con las otras personas, con quién y cuándo la utilizan. Esa es básicamente la comunicación prosémica. Por eso, en la imagen ustedes están viendo a 2 personas con una regla que mide la distancia entre las 2 personas, entre estos 2 muñequitos que estamos viendo acá. Bueno, hay un señor que fue el que propuso esta teoría, se llama Edward Hall. Él hace como unos 50 años más o menos fue que empezó a trabajar o a crear estudios relacionados a este tipo de comunicación. De hecho, él fue como uno de los principales autores de este tipo de teoría. Y bueno, este señor propuso una teoría en la que él decía, bueno, nosotros los seres humanos manejamos distancias dependiendo de la cercanía o la intimidad que tenemos con las personas y definió 4 territorios de la comunicación, dentro de los cuales, miren, encontramos estos que ustedes están viendo acá, y él nos dice, de acuerdo a estos territorios, a este espacio que manejamos con las personas, a esas barreras o límites imaginarios, podemos determinar qué tanto se conocen las personas o cuánto tiempo llevan de conocerse o qué tan cercanos son. Y él nos dice, miren, cuando una persona está hablando con otra y en esa interacción, la distancia que se lleva del uno al otro está entre los 15 y los 45 centímetros, es decir, más o menos medio metro y menos, esas 2 personas
tienen una relación íntima. Pueden ser familiares muy cercanos, hermanos, papás, pueden ser muy, muy amigos, pueden ser pareja. Entonces, cuando las personas estamos hablando así, podemos determinar si son íntimos o no. Y esto creo que también sucede, por ejemplo, cuando uno se siente atraído por una persona, uno como que trata de hacerse lo más cerquita posible y le empieza como a hablar al oído, como que busca la manera de hacer contacto con esa persona, porque uno lo quiere tener cerquita, ¿no? O la quiere tener cerquita. Entonces, ese es el trato íntimo o el territorio íntimo, entre los 15 y los 45 centímetros. Luego encontramos el segundo territorio, que es el del espacio personal, ¿no? O las relaciones personales. Esta distancia se da cuando dos personas interactúan entre el medio metro y el metro 20. Más o menos, ese es como el promedio o el estándar de las relaciones personales. Aquí es cuando nosotros estamos hablando con alguien que conocemos, pero que no conocemos tanto para ser íntimos. Por ejemplo, un vecino, un familiar con el que no tratamos mucho, con el que no tratamos frecuentemente, de pronto nuestros compañeros de oficina, o nuestros jefes, o nuestros subalternos también, o nuestros compañeros de trabajo. Entonces, aquí podemos determinar si estas personas, pues, si están más o menos a esta distancia, ya podemos determinar que no son ni íntimas y que tampoco son totalmente desconocidos, pero que sí están hablando, ¿no? Entonces, esta es la relación personal entre los 50, o perdón, el medio metro y el metro 20. Luego de esta, viene el tercer tipo o el tercer territorio, que se maneja entre el metro 20 y los 3 metros y medio. Y esta se conoce como el territorio social. Este es el que nosotros utilizamos cuando estamos con varias personas. De pronto, en una reunión de trabajo, en una reunión familiar, en una reunión con amigos, porque todos como que estamos hablando, pero no estamos tan cercanos, ¿no? Como que hacemos un círculo, como que hablamos así de lejitos entre todos, pero finalmente pues no nos acercamos tanto. Entonces, este es el territorio que utilizamos cuando estamos hablando en sociedad, cuando estamos hablando con varias personas al mismo tiempo. De pronto en reunión con amigos, con nuestros jefes, con compañeros de otras oficinas, cuando nos presentan a alguien, es este tipo de territorio. Y finalmente llegamos al cuarto, que es el que se da después de los 3 metros y medio. Y este es el que se utiliza cuando nosotros vamos a comunicarnos en público, cuando nosotros vamos a dar una charla, cuando vamos a dar una conferencia, cuando vamos a exponer, porque nosotros manejamos una distancia prudente de más de 3 metros y medio por lo general para poderle hablar a todo el mundo, para poder proyectar muy bien la voz y darnos cuenta si todos nos están poniendo cuidado. Entonces, este es el territorio público. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos por la calle, estamos en público y no conocemos a nadie, pues uno como que está de lejitos con las personas, ¿no? Uno como que mantiene esa distancia. En el transporte público, en los centros comerciales, en la calle, uno maneja como esa distancia. A excepción del Transmilenio, ¿no? En el Transmilenio sí todos somos íntimos. Ahí sí, mejor dicho, ahí uno intima con todo el mundo. Muy íntimos. Sí, demasiado íntimo. Con el ladrón, ¿no? El que le está ya bolsiqueando a uno, con el que lo está manoseando. Ahí uno te intima y ni siquiera sabe cómo se llamaba después de que intimaron, ¿no? Cuando uno se baja del Transmilenio. Entonces, estos son los 4 tipos de territorios que se manejan en la comunicación prosémica, según este señor, Edward Hall. Bueno, ahora, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto a este tipo de comunicación, a la distancia entre las personas? Lo principal es que esta varía. Es decir, digamos que es un estándar, pero no se aplica siempre al pie de la letra. Hay algunos factores que pueden variar un poquito las distancias y para ello debemos tener en cuenta los siguientes factores: la edad, el sexo o género, el estatus social o el estrato social, los roles que desempeñamos en la sociedad y la orientación cultural. En la edad, ¿por qué? Si ustedes analizan, cuando nosotros somos pequeñitos, uno no sabe manejar estos espacios. Uno como que se mantiene cerca de todo el mundo porque uno es inocente y uno no se da cuenta de que en el mundo hay muchos peligros y de que hay muchas situaciones con las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces uno de niño es como muy confiado y uno siempre es muy cercano con todo el mundo. Entonces, a medida que vamos creciendo, de pronto ya en la adolescencia, ya empieza uno como a manejar estas distancias, ¿no? Porque de pronto a veces, aquí es cuando uno se da cuenta
que cuando uno está en el colegio y se acerca a la persona que le gusta y le hace a uno el feo, uno dice como que, uy, ya no me puedo acercar tanto. O al revés, cuando se acerca a uno a alguien que a uno no le agrada, uno como que, uy, se hace el feo, ¿no? Y además, adicionalmente a esto, lo acompaña con el lenguaje corporal y con la entonación, peor, ¿no? Uy, no, quieto, no tan cerquita, no tan cerquita. Entonces, en la adolescencia aprendemos a gestionar un poco estos espacios. Y si ya intimamos con amigos, entonces, por ejemplo, las niñas ya se cogen de la manito, se abrazan, ya están todo el tiempo juntas, y uno de hombre, uno también, entonces se empieza a abrazar con los amigos, y viene el puñito acá, y las palabras, ¿no? Y el y el no sé qué. Entonces, aquí ya varía dependiendo de la edad. Si ya llegamos a la adultez, cuando ya empezamos a trabajar, cuando llegamos de pronto, cuando ya somos profesionales o cuando somos técnicos o tecnólogos, ya nos damos cuenta que también hay que manejar otro tipo de distancias con personas, con nuestros jefes, con los clientes, con las personas que trabajamos. Aprende uno también a manejar estas distancias, ¿no? Ya uno se va dando cuenta que no con todo el mundo puede ser tan amiguis, que no con todo el mundo, por ejemplo, con los jefes, uno no puede tratarlos como tan cercanos, sino que uno tiene que manejar estas distancias. Entonces, esta comunicación, estas distancias varían a medida que nosotros vamos creciendo. El género también es muy importante. Bueno, por lo mismo que les decía, las niñas, entre ellas, sí se pueden coger de la manito, pueden salir a la calle cogidas de la mano y no pasa nada. Se pueden dar piquitos en la mejilla y no pasa nada. Se pueden decir, mi amor, mi vida, estás guapa y no pasa nada. En el caso de los hombres, no. Imagínense ustedes a Carlos y a Claudio saliendo de trabajar cogidos de la mano. Y son solo amigos. Uy, esto está raro. La montada que les pega, ¿no? Porque socialmente no es aceptado, no está bien visto. Entonces, el género también influye bastante en la comunicación que se maneja, ¿no? Uno de como que, pues de cerquita sí, pero no tan afectivos, ¿no? Pues, a nivel cultural eso también nos influye bastante, ¿no? En cuanto al género, nosotros los hombres, por lo mismo que les decía anteriormente, desde niños nos van diciendo que no podemos expresarnos ni podemos darnos afecto al igual que las mujeres lo hacen entre ellas, porque usted es un homosexual, usted es un gay, usted es un marica, entonces es pecado. Bueno, eso en cuanto al género o al sexo. Luego vamos con el estatus social. El estatus social también es muy importante y nos ayuda a determinar, por ejemplo, de qué estrato social son las personas cuando están comunicándose. Porque, por ejemplo, si ustedes analizan, no sé si recuerdan a Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos, lo mostraban, lo grababan por allá con su esposa Melania y con su hijo, y ellos yo nunca los vi que se dieran un abrazo así como fraternal, ¿no? Desde pronto se abrazaban, pero como que se daban la palmadita así como, ya, listo, ahí ya le di mucho cariño, ya, dese por bien servido. Y lo mismo con la esposa, ¿no? También se notaba que como que eran muy, muy distantes, estrato social alto, ¿no? Por lo general en estos estratos las personas se suelen tratar de esta manera, ¿no? Son como más distantes, como que, ay, el cariño no es para nosotros, de pronto me pasa algo malo, no se me acerque tanto. Pero si nos vamos al lado opuesto, al otro extremo, de pronto a los estratos más bajos, ahí es todo lo contrario, ¿no? Por lo general, clase media baja ya como que uno es como más fraternal, ¿no? Cuando uno está con la mamá, uno la abraza, le da piquitos, le da abrazos, mi amor, mi vida, mi cielo, mamita, la amo mucho, la adoro, la quiero. Entonces, aquí sí ya se ve ese cariño, ese afecto, ya se ve como más natural, más sincero, y están más cercanos, siempre. Entonces, miren que el estrato social también influye bastante. Los roles que desempeñamos en la sociedad, en el trabajo, en nuestra familia, en el estudio, también influyen bastante, porque de pronto, si ustedes van a hablar, ustedes puede que tengan a sus compañeros de trabajo y con ellos hablan cerquita, se abrazan, se cuchichean al oído o hablan normalmente, pero cuando llega un jefe o el gerente de la empresa, automáticamente cambia, ¿no? Uno como que cambia su postura. De pronto, la distancia que maneja uno con el jefe nunca, por más que uno quiera, nunca va a ser igual de cercana a la de un compañero que esté en el mismo nivel jerárquico de la empresa. Entonces, eso influye bastante. Imagínense ustedes, si ustedes fueran por la calle y va pasando el presidente Duque. El presidente Duque va pasando con todos sus escoltas, ¿no? Va pasando allá con esa mano de escoltas que él tiene.
y él los mira a ustedes y se les acerca a preguntarles algo. Digamos que en este caso, ¿ustedes qué harían? Pues ustedes, pues, como que, hola, señor presidente, ¿cómo está? Pero, pues, digamos que de ahí no pasaría, pues, hablarían, interactuarían y ya, listo, él sale y se va y no pasó nada. Entonces, eso es porque él es el presidente, ¿no? Él tiene el rol jerárquico del cargo más alto en el país. Entonces, pues, uno por lo general no haría nada, ¿no? Uno como que, bueno, sí, ¿cómo está? Mucho gusto conocerlo, chao, listo. Pero, ¿qué pasaría si fuera al contrario? ¿Qué pasaría si ustedes vieran a Duque y él no se acerca a ustedes, sino al revés, si uno se fuera a acercar a hablarle a él, a preguntarle que si conoce el precio de los huevos en Colombia? Lo más probable es que yo creo que uno no alcanza a acercarse ni siquiera a 20 metros cuando ya todos los escoltas están encima de uno, allá uno con el pie por acá, otro con los brazos, pues lo tiene uno allá esposado y con los ojos morados. Miren la diferencia, ¿no? Los roles también influyen bastante en esta comunicación. De acuerdo a esto podemos determinar quién es el que tiene más autoridad y quién es el que tiene menos autoridad cuando dos personas están interactuando. Jeffer nos dice que le diría no a la reforma tributaria. Muy bien, ya somos dos. Y creo que muchísimos más. Bueno, entonces los roles también influyen bastante. Y finalmente, la orientación cultural. Las culturas son muy importantes. Dependiendo de la cultura, nosotros manejamos estos territorios. Acá en Latinoamérica, por lo general, nosotros somos como muy fraternalistas, ¿no? Somos como muy cercanos, nos damos abracito, nos cogemos de gancho, abrazamos al amigo, a la amiga, nos saludamos de piquito aquí, piquito acá. De pronto, por ejemplo, en regiones como Antioquia, ¿no? Allá tanto las mujeres como los hombres son mi amor, mi vida, mami, papi, como que eso es muy normal, ¿no? Dentro del lenguaje en la cultura colombiana y varía también dependiendo de las culturas. Pero si ustedes, por ejemplo, analizan a personas de países como, por ejemplo, Canadá o como Estados Unidos, allá estos territorios son diferentes. Allá de pronto el hecho de que una mujer le dé un beso en la mejilla a un hombre no es de pronto un saludo o una muestra de afecto, de amistad, sino que allá de pronto ya lo toman es como que, uy, esta chica quiere algo más, ¿no? Ya quiere intimar conmigo. Entonces cambia la cosa por la cultura, porque allá no tienen este tipo de lenguaje desarrollado al mismo nivel que nosotros. Ellos lo manejan de una manera diferente. Ellos cuando van a hablar, pues hablan más distantes, no son tan cercanos, no se dan tanto abrazo, ni tanto saludo de manito, ni nada. Miren que les voy a compartir una experiencia de hace un par de años que trabajé en una empresa con la que teníamos contacto con muchos extranjeros. Yo trabajé con personas que venían de Alemania, con personas que venían de Rusia, de Serbia, de países africanos, de Francia, de diferentes países. Y entonces, pues ustedes saben que uno acá de colombiano o de latinos, nosotros podemos estar trabajando en la misma empresa, ¿no? Y nos podemos encontrar varias veces al día. Y cada vez que nos encontramos nos saludamos, ¿no? Como que nos hacemos como con la cabeza, ¿no? Como, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ese como que es nuestra forma de expresarnos, ¿no? Es algo muy propio de nosotros, de los latinos. Pero en otras culturas no sucede lo mismo. Había una persona con la que estaba trabajando, era una persona que viene de Serbia, es por allá, vecino de Rusia, y allá son como más distantes, son como más secos. Y entonces, un día yo me acuerdo que llegó y me dijo, oiga, venga, ustedes los colombianos, ¿por qué se saludan tanto? ¿Qué tanta saludadera es la que tienen ustedes? Allá nosotros solo nos saludamos una vez al día y ya, pero ustedes acá los saludan a uno cada 3 minutos, cada que se los encuentra, no sean canzones. Entonces, pues bueno, eso ya pues por lo que teníamos confianza, pero entonces miren que la diferencia cultural afecta bastante, ¿no? En algo tan sencillo como esa costumbre que tenemos de saludarnos y esos muchos otros factores, ¿no? Ya va variando la cosa. Entonces, ahora imagínense, por ejemplo, en una cultura como la asiática, ¿no? En China y en Japón, en donde, por ejemplo, allá los papás o las personas de mayor rango jerárquico ni siquiera los saludan como acá, ¿no? Acá uno mira al papá o a la mamá y los saluda y los abraza y los apapacha. Allá no, allá manejan la reverencia, ¿no? Allá cuando se saludan hacen su venia, su reverencia y manejan todo un sistema de comunicación diferente al de nuestra cultura. Y eso sucede en diferentes culturas. Incluso acá en Colombia, si ustedes lo analizan, acá también en Colombia hay diferentes tipos de culturas. Acá confluyen la cultura
la boyacense, la antioqueña, la santandereana, la costeña, la de los rolos, la de Nariño, bueno, todas estas culturas son subculturas dentro de esta región, y cada región tiene cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso va variando. Ahora, ¿qué pasa si otro individuo traspasa los límites de dicho espacio? Por lo general, se generan sensaciones o emociones de intimidación y rechazo. Aquí es cuando uno se siente como intimidado, cuando de pronto alguien que uno no quiere que se acerque tanto se acerca, ¿no? Que hace, uy, no, quieto, no, ahí no más, ahí está bien, o no se me acerque, o como que uno les pone la mano, uno busca como la manera de evitar que invadan ese espacio personal. Comunicación paralingüística. Esta ya es la que viene de las palabras, ¿no? Del lenguaje. Proviene del latín lingua, que traduce lengua o idioma, y esta estudia todo lo relacionado con la construcción del lenguaje humano, los seres humanos, y que se vino desarrollando con el tiempo. Esta utiliza signos orales, utiliza signos auditivos, utiliza signos, táctiles y visuales. A través de estos elementos, de estos sentidos, nosotros podemos comunicarnos y estructurar muy bien este lenguaje. Y hay unos elementos básicos de esta comunicación, los cuales nos ayudan a determinar las distorsiones o imperfecciones en el momento de comunicarnos. Esas pausas repentinas que podemos hacer o las repeticiones de algunas palabras también hacen parte de este lenguaje paralingüístico. El uso del tono de la voz, aquí es donde se deriva el tono de la voz, la vocalización de las palabras también, el pronunciarlas muy bien, entonar el discurso de ventas, entonar el discurso de conquista, entonar el discurso de nuestra comunicación es muy importante. El acento también hace parte de estos elementos paralingüísticos. El énfasis en algunas palabras y el ritmo también. Podemos encontrar, primero que todo, el llanto. Con el llanto podemos determinar si una persona está sufriendo, si se siente triste, si se siente deprimida, o si está muy, muy emocionada, ¿no? Lloró de pronto también por felicidad, porque también se puede dar. La risa también es un elemento importante dentro de la paralingüística, porque también puede ayudarnos a identificar el estado de ánimo de la otra persona o de las otras personas. El bostezo también, que este es un elemento paralingüístico que tiene como parte del tono corporal, porque con el cuerpo como que estamos manifestando que tenemos hambre, pero el bostezo es extensivo. Cuando uno ve a una persona bostezar, automáticamente el resto de los que están allí presentes también empiezan a bostezar, ¿no? Y uno como que, madre, me dio como hambre, pero pues de pronto fue porque alguien cercano bostezó. Y de hecho yo he hecho el experimento por teléfono, incluso hablando por teléfono con alguien, sin tener que verlo a la cara, con el solo escuchar que la otra persona está bostezando, uno también bosteza. Entonces es bien curioso eso, ¿no? Y finalmente el gruñido. Con el gruñido podemos determinar si la persona está furiosa, si está enojada, si está muy molesta, o si tiene ya una entonación agresiva en su comportamiento. Eso sería con respecto pues a la vocalización. Y también a través del oído podemos identificar la información que nos están tratando de transmitir a través de estos elementos del lenguaje, el llanto, la risa, el bostezo, el gruñido. Finalmente llegamos a los elementos que van referentes a la escritura. Porque pues bueno, una cosa es hablar y vernos face to face, cara a cara, o tener de cara a cara al cliente, pero otra cosa es ya escribirlo, ¿no? Porque escribiendo no podemos verle la cara a la otra persona, no podemos mover nuestras manitos ni nuestro cuerpo para demostrarle o para transmitirle el mensaje adecuadamente, y viceversa tampoco podemos ver a la otra persona para identificar cómo se está sintiendo, para saber si está feliz, si está triste, si me está poniendo cuidado a lo que le estoy diciendo. Entonces, estos elementos de la escritura son muy importantes para que a través de la escritura, de los mensajes textuales, podamos identificar el mensaje que nos quieren transmitir las personas. Entonces, bueno, para encontramos elementos como la distribución espacial, es decir, el espacio entre cada letra o entre cada palabra y también entre cada renglón. Porque a veces uno va a leer esos libros antiguos, ¿no? Esos libros viejitos, por allá las Biblias antiguas, esas que tienen por allá los abuelitos o las abuelitas en las casas, o de pronto esos libros por allá de filosofía en el colegio, ponían a leer, que tenían esa letra chiquitica y que uno veía esos textos y apenas miraba uno la primera hoja, como que a uno le daba dolor de cabeza, ¿no? Uno decía como que, uy, me tengo que leer todo eso, y miraba uno esas letras chiquiticas y como que los escritores antes querían ahorrar hojas, ¿no? Como que
eran caras antes, porque madre, eso ponían esos renglones bien pegaditos y era de lado a lado la margen, como que eso ni se veía. Entonces, la distribución espacial también juega un papel muy importante para poder asimilar muy bien la información, para poder procesarla. Hoy en día, por ejemplo, en Internet, nosotros podemos ver cómo empresas se están enfocando bastante y están teniendo en cuenta bastante estos elementos. La distribución espacial entre sus textos. Hoy en día es más fácil leer artículos, noticias o libros con una buena distribución espacial, porque ellos manejan bien esos espacios entre cada letra, entre cada palabra, entre cada renglón, no saturan visualmente al espectador. Entonces, la distribución espacial es el primer elemento. El segundo, la tipografía. El tipo de letra también es muy, muy importante. La fuente que vamos a utilizar para escribir, porque dependiendo de esto, también con la sola fuente, con el solo tipo de letra, podemos transmitir alguna emoción o crear o generar alguna emoción o alguna sensación. La puntuación también fundamental para comunicarnos con otras personas y sobre todo con nuestros clientes o con nuestros jefes, o bueno, con nuestros compañeros de trabajo, porque esta es la que nos ayuda a articular muy bien el mensaje, a darle tono, a darle pausas, a entender mejor la información que estamos plasmando en el mensaje. La puntuación es muy importante, a veces de pronto en un principio se nos dificulta, pero hoy en día, pues bueno, contamos con estos aparaticos, con los celulares, que tienen autocorrectores que pues, nos facilitan el poder escribir bien. Realmente, hoy la persona que no utiliza signos de puntuación es porque, ni ortografía, es porque definitivamente no quiere, es porque le da pereza, porque el celular prácticamente que hoy en día hace todo. Y bueno, la ortografía también es muy importante, ¿no? Los signos de puntuación, las comas, escribir muy bien las palabras también influye bastante en el mensaje, ¿no? Bueno, aquí para este tipo de comunicación quiero hacer otro ejercicio con ustedes. Yo en pantalla les estoy compartiendo 21 fuentes o 21 tipografías de escritura diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a preguntar a ustedes qué sienten o qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ven algún tipo de fuentes de estas, ¿vale? Esta de Walter, ¿qué es lo primero que ustedes piensan o lo primero que se les viene a la cabeza o qué emoción les genera cuando ustedes ven este tipo de letra, Walter? Disney. Algo infantil, niño. Gracias, Lisa. Como películas de niños. Muy bien. Gracias, Lisa. Ahora con esta de Van Helsing. Como un videojuego. Películas de terror, Que dice Cherry Line. como cartas de amor, ¿no? Andrea nos dice que un tatuaje. Muy bien. Jeffer nos dice un tipo de marca. Esta que dice Oreos. Galletas. Si ustedes se dan cuenta, con la sola letra, el tipo de letra también nos dice muchas cosas. Miren que estos elementos referentes a la escritura también nos transmiten mensajes a la hora de comunicarnos. Entonces, es para que ustedes tengan presentes estos elementos cuando vayan a escribir. La distribución de espacios, el tipo de letra o el tipo de fuente, esto se utiliza bastante en publicidad también, para poder asociar una marca, para poder generar recordación en el público. Ya con esto finalizamos los tipos de comunicación. Entonces ya saben que deben tener en cuenta. A la hora de hablar con nuestros clientes, con nuestros prospectos, también es importante hacer un buen uso de la comunicación verbal, la no verbal, los mensajes que les vayamos a escribir, porque ellos se dan cuenta de eso. Además de conocer muy bien el producto del que vamos a hablar, es importante tener en cuenta el lenguaje corporal, la entonación, la distancia que manejamos con las personas y este tipo de elementos paralingüísticos. Por ejemplo, con el solo saludo, cuando todos nos saludábamos de mano, se podía apreciar cuál era el tipo de personalidad que tenía la persona con la que estábamos interactuando. Por ejemplo, si a uno le apretaban duro la mano, quería decir que esta era una persona segura, que demostraba confianza o seguridad. Cuando nosotros saludábamos, habían esas personas que parecía que se iban a entecar si lo tocaban a uno porque le daban a uno la manito así, ¿no? Lejitos, lo saludan a uno así como, ay, no me toque ya. Eso demuestra también que se pueden ser personas como introvertidas o de pronto que son muy quisquillosas. También la forma, la posición de la mano, por ejemplo, cuando nosotros vamos a saludar y una persona llega y saluda a la otra y le pone la mano encima, quiere decir que esta es una persona que tiene un carácter muy posesivo, que posiblemente es una persona que le gusta imponer su opinión por encima de los demás. Si te gustó esta clase, dale me gusta. Recuerda que si te suscribes a este canal, vas a poder tener acceso a diferentes cursos que te van a ayudar a mejorar tus habilidades como vendedor, como empresario o como emprendedor. En los comentarios, escríbeme sobre qué otro temas te gustaría que habláramos. También, cuáles fueron las dudas o inquietudes que fueron surgiendo a lo largo de este curso. En la siguiente clase vamos a hablar sobre comunicación asertiva y sobre técnicas de venta aplicadas a marketing digital y a ventas presenciales. Gracias por tu tiempo y por tu atención.